Hoy les voy a contar no solo sobre una guerra que solo aparece en los libros de historia, sino también sobre el coraje, el liderazgo y la humanidad que hay detrás de esa guerra. Esta historia revela un periodo en el que civilizaciones chocaron y cambiaron el curso de la historia, moldeando el futuro. Por un lado, la ciencia, el arte y la tolerancia habían alcanzado su cima, y por el otro, se alzaba una resistencia surgida de las oscuras épocas de Europa. En el centro de este enfrentamiento, se destaca una figura por su justicia y liderazgo. Ahora, les contaré la historia de esa persona. Ahora relájense y imaginen. Seremos testigos de cómo el destino de un comandante cambió no solo su ejército, sino también su civilización en la edad de oro de la civilización islámica. Si también piensan que estas historias de heroísmo deberían ser conocidas por más personas, denle me gusta a este video y suscríbanse al canal ahora mismo, porque seguiremos contando las historias de estos héroes olvidados. Vamos a empezar. Porque seguiremos contando las historias de estos héroes olvidados. Vamos a empezar. A principios del siglo VIII, el mundo islámico no solo estableció una base para el avance de la humanidad en términos militares, sino también en ciencia, arte, administración y justicia. Esta era estrella más brillante de la civilización en Europa. En ese momento, un líder se alzó. Ese líder era un soldado común. Era conocido por su profunda lealtad, su pueblo y su sentido de justicia. Bajo su liderazgo, no solo se alzaba un ejército, sino también una esperanza. Era valiente, llamado por su gente, que lo hacía diferente de los demás. Él era conocido no solo por el coraje que mostraba en los campos de batalla, sino también por su amor hacia la gente. Era un líder famoso no solo por su espada, sino también por su pluma y su sentido de justicia. En esos años, los musulmanes habían avanzado hasta el interior de Europa. El Islam se había convertido en un centro de ciencia y tolerancia. Pero este avance continuó hasta que llegaron a las tierras francesas. Se creó una gran tensión en Europa. El avance de los musulmanes era una gran amenaza para los líderes europeos. El rey francés se preparó para la guerra con los ejércitos que reunió para detener a los musulmanes. Pero esta no era una guerra ordinaria, era la guerra de estas civilizaciones. Por un lado, estaban los musulmanes, representantes de una civilización llena de tolerancia y ciencia, y por el otro, el oscuro mundo de Europa. En ese momento, esta guerra era un gran esfuerzo. Era un frío, ya de otoño, del año 732. Los dos ejércitos se enfrentaron. Los musulmanes estaban compuestos por alrededor de 20.000 soldados. El ejército francés que tenían enfrente era mucho más numeroso. A pesar de que el ejército musulmán era numéricamente muy pequeño, eran disciplinados y su inteligencia estratégica era mucho mayor. Antes de que comenzara la guerra, el líder musulmán dio un discurso a sus soldados. Él dijo que no solo estaban ganando una guerra, al mismo tiempo dejarían un legado importante para las futuras generaciones. Su discurso elevó la moral del ejército. Entonces, ¿esta guerra se trataba solo de una victoria o una derrota? No, esta guerra iba a definir los límites de la influencia de la civilización islámica en Europa. Cuando comenzó la guerra, la inteligencia estratégica del comandante musulmán se mostró de inmediato. Dividió a su ejército en regiones, trató de debilitar a sus enemigos. Sin embargo, el hecho de que el ejército francés fuera numéricamente mucho más grande y conociera bien el campo de batalla, complicó las cosas para los musulmanes. Lo que lo hizo diferente fue que el líder musulmán inspiró a sus soldados, incluso en los momentos más críticos de la guerra. También luchó para que sus soldados no se desanimaran. Pero el hecho de que el enemigo fuera mucho más numeroso cambió el destino de la guerra. ¿Qué decisión creen que tomaron los musulmanes en esta situación? ¿Deberían haberse retirado para sobrevivir? ¿O era necesario seguir luchando? Vamos a discutir esta pregunta juntos en los comentarios. Al final de la guerra, el líder musulmán murió. Pero esto dio más coraje a los musulmanes. Porque su líder había muerto luchando. Era una acción. Esta derrota
puede haber detenido el avance musulmán en Europa. Sin embargo, la civilización que establecieron los musulmanes continuó iluminando a la humanidad durante siglos. Esta civilización, llena de ciencia, arte y tolerancia, se convirtió en uno de los mayores legados de la historia. Hoy en día, quizás el nombre de ese comandante no sea muy conocido, pero su liderazgo no solo fue efectivo en el campo de batalla, sino también en la construcción de una civilización. Líderes como él no solo fueron un ejemplo para su propio pueblo, sino para toda la humanidad. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo habría cambiado la historia si los musulmanes hubieran ganado esta guerra? Quizás hoy la cultura, la ciencia y la historia de Europa serían muy diferentes. Vamos a discutir este tema en los comentarios. Su historia es una epopeya atemporal escrita sobre liderazgo, valentía, sacrificio. Recordar su historia no solo es rendir homenaje al pasado, sino también iluminar el futuro. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, para que más personas puedan conocer la historia de líderes como este. Suscríbete a mi canal, no olviden, los héroes de la historia, solo, viven, gracias a quienes los recuerdan.